tenemos todos los pisos climáticos y aquí se puede producir todo lo que ustedes se imaginen. Pero finalmente lo que estamos buscando nosotras en la gestión es que todas nuestras políticas igual tengan una profundidad en lo que estamos haciendo. Hay una experiencia de las guanábanas que estaban vendiendo a 50 centavos del kilo. Les hemos apoyado con certificación, con un centro de acopio y hoy están exportando a $3. Hemos hecho la adquisición mayor que se ha realizado en la historia de la prefectura en maquinaria, que es uno de los elementos básicos de la gestión de la prefectura. Me imagino que más bien usted está en una posición de lo público, debe ser incluso mejor que lo privado. Efectivamente, no te equivocas. Parecería obvio decir que prefecto y viceprefecta tienen que trabajar juntos, pero en este país no es tan obvio. Por eso yo les decía que bueno delegar los dos juntos. ¿Cuáles son los retos del futuro? Les pregunto a los dos para ir cerrando esta charla. Prefecto y viceprefecto. ¿Usted el día que nos lleve, prefecto? Sí, pero con Porque yo leí en estos días que había un solazo y una radiación, pero tremenda en Imbabura. Yo venía con sol. Y yo también, yo venía con aire acá. Y paso el Cajas y empieza a llover. Pero Imbabura con sol o con lluvia es la provincia más bonita. La cosa era salir con el Imbabura atrás, pues, en esta conversación. Tiene que volver, pues. De ley, que sea un de ley. compromiso. Pero salimos con el lago, que es precioso. ¿Cómo le va, prefecto? Bien, Creo que la última vez que yo conversé con usted era asambleísta todavía. O sea, hace rato que no conversábamos. Eso ya son algunos años, Fabricio. Un gusto tenerles aquí. Sí, queremos conversar sobre este primer año de gestión al frente de la prefectura, con aciertos y también, obviamente, con limitaciones, ¿no? Así que bienvenidos y estamos aquí listos para conversar sobre estos temas. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos acá al territorio, al Ixamuxque Capaichi. Estamos aquí en la cuenca del lago San Pablo, un territorio compartido entre Cayambis y Otavalos, a las faldas igual de nuestro monte tutelar, que es el Imbabura, ¿no? Entonces, qué bueno pues conversar aquí con ustedes. ¿Esa es la zona turística más emblemática de la provincia? Bueno, creo que tenemos varias zonas, ¿no? Perfecto. Nosotros siempre decimos de dónde vamos, que nuestra provincia es maravillosa. Y la verdad es que cuesta en Imbabura como escoger, ¿no? Sí, es verdad, Otavalo, San Pablo es uno de los íconos, pero tenemos también varias lagunas, ¿no? Yo diría que sí. Imbabura es geoparque declarado por la UNESCO y al momento hay 12 geositios. Pero como dice Paulina, todos los cantones, las parroquias rurales, urbanas, tienen sus atractivos. ¿Qué es un geoparque, Richard? Porque creo que tal vez no es un término tan conocido, tal vez para las personas que somos más ambientalistas, sí, pero no es una reserva natural, es un geoparque. ¿Qué significa eso? Sí, se le ha declarado geoparque por parte de la UNESCO porque hay una gran potencialidad del territorio geológica, ¿no? Entonces aquí se tiene en un solo sitio la mayor cantidad de volcanes, de lagos, hay aguas termales también. Entonces, todos estos elementos han configurado como ser una provincia única y, por tanto, declarada geoparque en función de su territorio. ¿Cómo es aprovechado esto? Porque escuchamos muchísimo, ¿no? El Ecuador es un lugar mega diverso, que la biodiversidad es uno de los puntales fundamentales en teoría, porque después vemos unos manejos ahí medios cuestionables de lo que son nuestros recursos naturales. Pero ¿cómo se aprovecha eso desde la provincia para decir, en verdad, esto es un recurso turístico, esto es un recurso que de alguna manera se transforme en algún recurso económico para las personas, que sería lo más importante, que las personas puedan ocupar esta calidad de geoparque para hacer algo al respecto, ¿no? Decir como que esto nos ayuda a nuestro pueblo de tal manera. Sí, ese ha sido uno de los desafíos de este primer año, aprovechar, obviamente cuidando el ambiente, pero también que exista oportunidades de generación de empleo. Por ejemplo, hemos apoyado la travesía del lago San Pablo, que es tradicional, ¿no? Hemos apoyado la travesía internacional del lago, de la laguna de Cuicocha. Se han hecho eventos deportivos en otros cantones, por ejemplo en Pimampiro, deportes de aventura. Entonces sí se puede hacer turismo responsable, eventos a nivel nacional e internacional,
que dinamicen la Y economía. algo que represente económicamente, perdón, para las personas, así representa económicamente el turismo responsable con el ambiente. Claro, cuando haces un evento de turismo como la Travesía del Lago San Pablo, vienen las familias, se hospedan como en esa mueve la hostería, economía. Se mueve que por bastante. cierto estamos en la hostería Puerto Lago y agradecemos la Que le den la acogida. comida. La cumbre. Importante. Entonces la gente duerme aquí en las hosterías, consume en los restaurantes, en las heladerías, en las farmacias, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una dinámica. Lo que pasa es que ustedes tienen como provincia una ventaja que es la conectividad. O sea, realmente llegar, por ejemplo, de Quito Estamos cerca. acá, Estamos primero que cerquita. está cerca y segundo, la vía es muy buena. Pero, a ver, y a propósito de lo que dice José Luis, cuando fue declarado geoparque la provincia, ¿eso implicó acceder a recursos? ¿Hubo algún tipo de asignación internacional de recursos o es simplemente una declaratoria que posibilita en cambio otros beneficios para la provincia? No tiene por sí misma una asignación extra presupuestaria, más bien al contrario, es una responsabilidad, pero sí nos sirve para ponerla en contexto, para solicitar cooperación internacional. El estar en un geoparque también ayuda y anima a la cooperación internacional, sobre todo en lo que significa la protección del ambiente. Interesante. A ver, íbamos a empezar con otro tema, pero ya nos metimos en el tema del geoparque y justamente para cerrar, hablando de lo que significa la parte forestal, viceprefecta, ¿se ha hecho, digamos, algún tipo de política desde el gobierno de la provincia para reforestar la provincia? Efectivamente, nosotros nos estamos anclando, existe un plan nacional de reforestación y forestación y como provincia de Imbabura también nos hemos alineado a ese plan. Pero ese plan un lo plan genera el que Ministerio del basta, Ambiente. sí, a nivel nacional, pero nosotros nos vinculamos también como provincia con nuestro propio plan. Es así que estamos emprendiendo algunas acciones y notablemente acá en esta parroquia de San Pablo estamos igualmente llevando adelante varias acciones para poder forestar. Y una de las del énfasis que estamos haciendo es, por un lado, trabajar con las organizaciones y por otro lado también fomentar, por ejemplo, un tipo de negocio de alguna manera sostenible también en los territorios, por ejemplo, con los viveros, con plantas nativas y este tipo de iniciativas. Es así, es una gran tarea y yo solamente quería como regresar a lo que tú dijiste al inicio, José Luis, que efectivamente el geoparque puede sonar como una vitrina, puede sonar también como a veces como una muletilla discursiva, pero creo que hay una responsabilidad del Estado, de los gobiernos locales, pero también hay una responsabilidad de la comunidad. Y ahí creo que tenemos como varios frentes también, porque para que exista un real apropiamiento de un geoparque, de hecho, decirles que el geoparque Imbabura es el único en el país, ¿no? Existe... Es el único geoparque sí, en el país. Existe un poco menos de un centenar a nivel mundial. Eso quiere decir que se hizo todo un proceso muy largo de acreditación y de poder postular también diciendo cuáles son nuestras riquezas a nivel étnico-cultural, a nivel lingüístico, a nivel de la flora, a nivel de la fauna, a nivel geológico también. Entonces creo que es un reconocimiento al Ecuador y a Imbabura, ¿no? Pero siempre digo, hay que llenarle de contenido también. Y eso también pasa por que la ciudadanía, que la comunidad también se apropie de eso, ¿no? Se apropie de saber qué es lo que es vivir en un geoparque y todo eso. Y también le quería preguntar, Paulina, a usted como una mujer indígena en un sector donde hay una presencia indígena bastante importante de la población indígena, ¿cuál es la importancia precisamente de entender esto? Por ejemplo, usted nos contaba del mantenimiento de las plantas nativas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una política pública que no solo es gestión de recursos, sino más bien gestión de identidad también, ¿es así? De identidad, que también pasa por recursos, ¿no? Claro. Creo que, al menos desde el Estado, creo que es importante, por un lado, tener como clara hacia dónde vamos, pero evidentemente hay que tener la movilización de recursos. Sí, Imbabura, dentro de toda esta riqueza a la que me estaba refiriendo, también tenemos toda nuestra medicina comunitaria. Ahora mismo, en nuestro proyecto emblemático, que luego vamos a hablar más adelante, estamos movilizando y haciendo todo un esfuerzo, por ejemplo, para recuperar lo que es la medicina ancestral, a través de nuestras sanadoras, a través también de nuestras compañeras parteras. Una vez más, lo importante creo que es pasar del discurso, ¿no? Como tú decías, finalmente, en una provincia como esta, donde los quichuas somos del 28%. En este cantón donde estamos en este momento, somos del 60% el pueblo quichua, ¿no? Entonces,
Pasa también por eso, ¿no? Por que ya la política pública concrete también en sus servicios de estas características de plurinacionalidad. Ahora, usted dijo hace minutos una palabra que es fundamental en este contexto, que es la parte presupuestaria. Y ahí quiero retomar con el prefecto la conversación. Porque, digamos, esta es una realidad del país, pero también de los gobiernos locales. Y hablando de los gobiernos provinciales, antes de comenzar el diálogo con Richard Calderón y con Paulina Bercutere, hablamos justamente que, a diferencia de las municipalidades, las prefecturas no tienen mayor posibilidad de autofinanciamiento, de autogestión, que sí la tienen las municipalidades. Tienen al final del día el cobro de impuesto predial, patente municipal, tasa de recolección de basura, tasa de seguridad. Bueno, hay un montón de posibilidades que tienen los gobiernos municipales. Pero en el caso de la prefectura de Imbabura, ¿les está debiendo dinero el gobierno central? ¿Cuánto, si es así? ¿Y qué se ha logrado hacer en este primer año de funciones, prefecto? Sí, ha sido una limitación. Se recalculó el modelo de equidad territorial, es decir, las prefecturas tenemos por ley una asignación en función del presupuesto general del Estado. Ha significado este recálculo 2.6 millones menos, un 10% menos de lo que venían transfiriendo hasta el año 2022. El 2023 y el 2024 han significado una disminución. Esto dificulta la gestión de la prefectura, es por eso que hemos tomado medidas de eficiencia institucional inmediatamente. Por ejemplo, hemos detenido el crecimiento del número de funcionarios de la prefectura. Esto ha significado que de 465 hemos bajado a 436, muchas veces cuando llega una administración trae su gente y se incrementa. También hemos apelado a la cooperación internacional. Hemos logrado cerca de $1.800.000 en cooperación internacional. Para proyectos específicos. Casi la totalidad del recorte. Claro, hemos sin contar lo compensado. social, que son 600.000 más. Así es, o sea, hemos logrado compensar esta disminución con la gestión de cooperación para proyectos específicos, pero que a la final vienen al presupuesto de la prefectura. Y a pesar de eso, por ejemplo, dentro del manejo institucional, hemos hecho la adquisición mayor que se ha realizado en la historia de la prefectura en maquinaria del equipo caminero, que es uno de los elementos básicos de la gestión de la prefectura. Hemos invertido cerca de 4.7 millones en renovar una maquinaria obsoleta. Entonces sí, nos ha tocado difícil la situación, pero nosotros estamos aquí para resolver los problemas. ¿Se garantiza que esos recortes no topen proyectos esenciales? Por ejemplo, veía que uno de esos proyectos que está funcionando, Warmi, por ejemplo, o sea, proyectos que son de asistencia esencial, porque hemos escuchado muchísimo este discurso desde algunos sectores políticos que cada vez están haciendo más fuertes, que hablan de esta reducción del Estado, ¿no? Del Estado obeso, cuando muchas veces... Es la vieja confiable. Por supuesto, ya hay este sector libertario que ustedes han de haber escuchado que cada vez está más fuerte, que incluso habla de una eliminación de prefecturas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo garantizar que estos recortes no vayan hacia zonas esenciales que signifiquen una pérdida de beneficios? Oye, solamente déjame agregar a lo que tú estás diciendo, porque tuve la oportunidad de seguir de cerca buena parte del debate constituyente Montecristi. El tema de la eliminación de las prefecturas ya se debatió ahí. Recuerdo claramente, y finalmente los constituyentes decidieron mantener las prefecturas, pero por ejemplo hubo cambios en el tema de Galápagos, por mencionar un ejemplo. Pero ya hubo este debate, es una discusión vieja que se está retomando. Y ahora se ha vuelto como una pequeña obsesión de decir otra vez, como ¿para qué las prefecturas? A ver, primero, la asignación en lo social no ha sido disminuida, se mantiene en aproximadamente $1 millón. Lo otro es que nosotros creemos, por el contrario, en un Estado eficiente, en que lo público debe ser de calidad y que es fundamental el accionar, en este caso de las prefecturas, que son parte del Estado, para atender demandas, sobre todo en la ruralidad, que saben ustedes donde están los problemas sociales, de empleo, y más bien las prefecturas deben enfocarse en quitar superar esa brecha histórica entre lo urbano y lo rural. Entonces, somos partícipes de un Estado que atienda a la gente, que esté junto a las necesidades para solventarlas y
de ninguna manera te entiendo por todo el discurso que se viene prácticamente en América Latina sobre la reducción de la... Claro, y Nayib Bukele, ustedes habrán escuchado, dijo en su posición que lo público debe ser mejor que lo privado. Algunos se deben haber desmayado. Y todos se quedaron con la boca abierta de cómo si es que se suponía que esa corriente era diferente. Pero ¿cuál es su posición al respecto? Me imagino que más bien usted está en una posición de lo público debe ser incluso mejor que lo privado. Efectivamente, no te equivocas. Para nosotros como binomio, y creo que es parte también de lo que defendemos de cara al proyecto político que representamos, es justamente creer en una institucionalidad fuerte, en una rectoría del Estado. Creo que es importante todos los sectores de la sociedad, el sector privado, la cooperación internacional, pero sí vemos con muchísima preocupación lo que está pasando a nivel nacional y estamos buscando justamente generar de alguna manera un liderazgo político acá en la provincia frente a esas ausencias muy dolorosas que existen en el Ejecutivo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando en los subcentros no hay medicinas? ¿Qué es lo que pasa cuando en el MIES pues, no se paga a las educadoras? Finalmente, toda esa presión viene hacia las autoridades políticas cercanas, porque nosotros caminamos acá. ¿Y ustedes en ese sentido cómo han logrado priorizar y ser más eficientes en el patronato provincial, viceprefecta? Bueno, nosotras primeramente, ¿cuál ha sido la decisión ahí? Es eliminar esta figura arcaica, porque ustedes saben que ya el COTAD establecía una supresión, ¿no? Desde el 2014. Entonces, primeramente, cumplir con la ley. Creo que eso es fundamental. Y luego también pasar a transformar a estas entidades bastante reaccionarias del siglo anterior, ¿no? Que daban un poco pie para que las familias, las esposas de las autoridades en ese momento lleven la política pública. ¿Se refiere al concepto del patronato usted? Al concepto de patronato, y cuando no se veía la política social como una política que tiene que ser planificada, evaluada, organizada, monitoreada, de igual manera que cualquier otra política. Se veía como algo ¿no? secundario, como algo que realmente, no tenía como una obra de caridad, sí. Digamos, para pasar un poco, digamos que no tenga la misma importancia que tendrían las otras dimensiones de la política pública, ¿no? Para nosotros eso ha sido fundamental, pasar a una política pública desde un enfoque de derechos y ser más eficientes también, porque a partir de eso pues tenemos la estructura de la prefectura que asume todo lo que es el tema administrativo, el tema financiero. Claro que se complica también porque es una estructura grande, ustedes saben lo que son las prefecturas y el Estado en general. El Estado también es complejo, ¿no? Creemos en el Estado, estamos para fortalecer el trabajo en el Estado, pero también es complejo estar desde adentro porque muchas veces los tiempos políticos no coinciden con los tiempos administrativos, ¿no? Pero ahí estamos y esa ha sido la apuesta y creo que estamos caminando bastante bien. ¿Cuál es el mayor objetivo que han tenido sobre esta visión que estamos hablando de lo social, de fortalecer lo público? ¿Cuál es el mayor obstáculo frente a un gobierno nacional que no necesariamente tiene la misma visión? Justamente la debilidad de la rectoría de las carteras de Estado. Por ejemplo, nosotras estamos trabajando con muchísima fuerza y énfasis en la lucha contra todas las formas de violencia en nuestra provincia. Lastimosamente, Imbabura está en quinto lugar a un nivel nacional. Miren esta provincia tan hermosa y tenemos estas dificultades, ¿no? ¿De violencia general o de violencia de género? De violencia de género. En quinto lugar. En quinto lugar, sí. Wow. Entonces, eso nos ha llevado también a tomar decisiones y a priorizar. Dentro del millón que tenemos para la ejecución de la política social, hemos pasado de un 4% destinado a violencia en el antiguo patronato a casi a un 68%, casi un 70% de nuestro presupuesto, y que en su mayoría es personal que está asistiendo a las mujeres, a las niñas, niños también que han sido sobrevivientes de violencia, ¿no? Y solamente para acabar la idea, la debilidad es que finalmente cuando pasa un feminicidio, cuando sucede algo, finalmente sentimos la ausencia del Ministerio Rector. ¿Quién es el Ministerio Rector? El Ministerio de la Mujer. Y otra de las obsesiones no de tengo que eliminar el ministerio. No tengo que graficar eso, ¿no? O sea, es complejo. Claro, por supuesto. Pero, bueno, en Ecuador tenemos un femicidio alrededor de cada 28 horas. Cada 28 horas mata a una mujer por condiciones de género. Pero, ¿cuáles son las especificaciones que hace Imbabura la quinta provincia más violenta en género para el país? Bueno, yo creo que existe mucha
muchos territorios donde aún no existió una apropiación de los derechos, ¿no? Aquí en mi cantón mismo tenemos los índices más altos de lo que es violencia de toda la provincia, ¿no? Y es un cantón que es muy doloroso decirlo, pero donde tenemos la mayoría de población quichua, ¿no? Entonces creo que el gran desafío es poder justamente entrar a esos territorios, pero también hacerlo de manera respetuosa y también teniendo las herramientas y el conocimiento territorializado de todas las comunidades y cómo caracterizar este tipo de violencia. No sé si ustedes conocen, pero de los últimos femicidios que hemos tenido aquí, 7 de 8 han sido en comunidades quichuas y han sido perpetrados por actores y en cuerpos de mujeres indígenas. Y eso la política pública aún no aterriza, ¿no? Eso es de lo que estamos haciendo con Warmi Mapura, levantando data para poder, con el recurso escaso, que siempre es escaso en el Estado, poder intervenir de manera eficiente. Y solamente para cerrar la parte institucional, prefecto, porque obviamente, y el José dijo algo que yo también tenía en mi cabeza. Creo que a muchos nos quedó retumbando, ¿no? Lo que dijo Bukele el último fin de semana. A ver, ¿por qué menciona Bukele? Porque resulta que para algunos Bukele seguramente hasta el sábado era el ídolo y hablaban de que... Se cayó un ídolo. Sí, para algunos se les cayó el ídolo cuando Bukele dijo que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Aquí ustedes, ¿cómo han traducido eso? Yo conozco su orientación político-ideológica y sé que usted comulga con esa visión de fortalecer lo público sin desconocer la coexistencia con el sector privado. Desde lo público, en estos 12 meses, ¿cómo han fortalecido la institucionalidad desde la prefectura, Richard? A ver, en efecto, nosotros creemos en un Estado eficiente que obviamente hay que apoyar las actividades privadas, dentro de estas a la economía popular y solidaria, a las organizaciones productivas. De hecho, estamos trabajando en esa línea también. Y lo que le decía, un Estado eficiente, por ejemplo, es cuando una comunidad rural se queda sin la vía y no puede sacar sus productos. La prefectura tiene que inmediatamente ir con su maquinaria y resolver ese problema. Cuando los agricultores necesitan riego tecnificado, un riego que les mejore su productividad y puedan exportar sus productos. Imbabura tiene todos los pisos climáticos y necesita una prefectura con un riego de mejor calidad, de mayor cobertura, y en eso también estamos trabajando. Por ejemplo, hay una experiencia de las guanábanas que estaban vendiendo a 50 centavos el kilo. Les hemos apoyado con certificación, con un centro de acopio, y hoy están exportando a $3. Eso genera empleo, genera bienestar. El café que estamos tomando este rato, que como ustedes ven es 100% imbabureño. Ahí me cayó una debilidad porque yo soy cafetero, imagínense. Entonces, sí, les apoyamos con las certificaciones. Aquí han ganado premios granjas cafeteras, fincas cafeteras. Yo, por ejemplo, yo no sabía que Imbabura tenía producción de café, me declaro ignorante en ese sentido. No tenía conocimiento de eso. Imbabura tiene café en varios sectores, en La Carolina, en Lita, en Urcuquí, en Cahuasquí, en Intag, por ejemplo. Tenemos todos los pisos climáticos y aquí se puede producir todo lo que ustedes se imaginen. Aquí es una provincia con una fuerte carga de ruralidad, ¿no? Y si uno revisa los índices, por ejemplo, de pobreza a nivel nacional, usualmente la ruralidad es mucho más golpeada por la pobreza que la urbanidad. Y eso son cosas que se deben tomar en cuenta. Es ahí la prefectura donde entra a tomar este ámbito más sobre un enfoque, por ejemplo, hablamos del riego, hacia la ruralidad y cómo una vía puede afectar literalmente la economía de las personas, que es algo que tal vez desde la urbanidad no se entiende mucho. Pero ¿cómo sales tú a vender tus productos en una vía que está cayéndose a pedazos, por ejemplo? O sea, cuando tú vas a un supermercado, comienzas a comprar en el carrito los duraznos, las mandarinas, pero tú no tienes idea de dónde viene esa producción. Viene de la ruralidad. De ahí es que es nuestro compromiso, primero, garantizar la alimentación de la provincia y del país, y luego que sea una oportunidad para que los jóvenes no migren a las ciudades y peor aún a Estados Unidos, a Europa. Si se les brinda las condiciones con vialidad, con riego, con asistencia técnica, esos jóvenes se van a quedar, las familias van a tener mejores ingresos económicos, vamos a garantizar la alimentación del país y se puede configurar ahí cómo el Estado, expresado en la prefectura, puede mejorar la situación social, económica y lograr un desarrollo sostenible a largo plazo en el país, que es lo que
todos Claro. soñamos. ¿Cuál es la ¿no? competencia, Richard, de la prefectura en el tema de vialidad? Porque sí existe bastante confusión al respecto y entiendo que esos discursos de precisamente reducir el Estado es porque tal vez es un poco complicado entender las competencias institucionales de cada uno de los sectores del Estado. Porque no siempre se sabe, por ejemplo, cuáles son las competencias Hay vías municipales, vías de provinciales, la prefectura, vías del gobierno nacional. Del gobierno nacional y el gobierno central. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las competencias en vialidad de la prefectura y si se ha cumplido un poco las promesas de vialidad en este año? Acabas de hacer una buena pregunta que es importante para que la gente conozca. Las prefecturas tienen la competencia de la vialidad rural. Esto, los municipios, lo de las partes urbanas. Cuando tú pagas el impuesto predial rural, estás en una zona en donde las vías tienen que ser atendidas por la prefectura. Okay. Los municipios en la parte urbana y las vías interprovinciales lo maneja el gobierno nacional. Este es un tema importante lo que me acabas de decir. En campaña nosotros tenemos todos los videos, las evidencias, ofrecimos 150 kilómetros de vías asfaltadas o adoquinadas. En este momento, en el primer año, llevamos ya 90 kilómetros de avance, es decir, un 60%. Ofrecieron 150 para los 4 años. Para los 4 años. ¿Está avanzado 90 de esos 150? 90, hemos avanzado ya un 60%. ¿Y cómo lo hizo sin plata? O sea... Con estrategias interesantes, por ejemplo, con la participación de la ciudadanía. La prefectura financia las 2/3 partes, el 67%. Hacen esto que se llama cogestión. Cogestión que permite el Código Orgánico de Organización ¿Cómo Territorial. funciona? En donde haces un convenio con la comunidad dice, nosotros financiamos a través de la contribución especial de mejoras, la tercera parte con mano de obra o con adoquín. Aquí está muy institucionalizada la minga. Tenemos ya 3 experiencias aquí en el Cantón Otavalo. Tenemos muchos proyectos por hacer y ahí se logra también compensar esta limitación de recursos. Lo hemos hecho también por administración directa con nuestra maquinaria y tratando de aprovechar al máximo los recursos limitados que tenemos. Ya, pero estamos hablando de las vías rurales. Porque creo que es importante también explicar que la vía principal, que es la Panamericana, es una vía que le pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concesionada al sector privado, porque a veces también hay estas diferencias, ¿no? Yo creo que sería bueno explicar eso, prefecto. Sí, las vías interprovinciales como la E35, la Panamericana, está a cargo del gobierno nacional. Aquí también en Imbabura está la vía Ibarra-San Lorenzo y la vía Selva Alegre-Quinindé. Entonces, las vías que nos corresponde a nosotros las estamos mejorando, atendiendo con nuestra maquinaria y que son las vías por donde salen los productos agrícolas y también se puede acceder a lugares turísticos de nuestra provincia. Ahora, claro, digamos, de esa vía principal, la conectividad con los cantones, con Cotacachi, con Atuntaqui, con Pimampiro, con la zona de Urcuquí, con Otavalo, esas vías... Esas ya son provinciales. Ya son provinciales, y esas están asfaltadas. Estamos trabajándolas, sí, así es, Fabricio. Y la interconexión entre parroquias, entre cantones... Dentro de las parroquias rurales también hay cascos urbanos. Esos están a cargo de los municipios y obviamente de las ciudades. De las juntas parroquiales. También. No, las juntas parroquiales no tienen competencia de vialidad. Esas que conectan entre las parroquias también son parte de la prefectura, en este caso de Imbabura. Y, por ejemplo, en el ámbito, Paulina, del desarrollo justamente para esas comunidades, sobre todo indígenas, porque usted bien nos ha anotado en este diálogo, en esta charla, el importante componente de comunidades indígenas que tiene la provincia. Este desarrollo vial, ¿cómo ha permitido dinamizar la economía y fortalecer la presencia de esas comunidades en la provincia? Bueno, yo creo que el componente vial es fundamental para todo el quehacer humano, ¿no? No haría como mucha distinción. Sí hablamos mucho de lo que es el dinamismo económico, el traslado de mercancía y tal, pero también hay que ver que estamos hablando de personas, ¿no? Como, por ejemplo, una persona que quiere trasladarse a su cabecera cantonal, lo que sucede mucho con las víctimas y sobrevivientes de violencia, cómo sale, digamos, si no tiene una buena vía, ¿no? Claro. Finalmente eso dificulta el acceso
a los derechos y dificulta también todas las posibilidades que tengamos para seguir desarrollándonos como pueblo. Pensemos solamente en los niños y en las niñas, ¿no? Tenemos casos aquí en nuestra provincia, por ejemplo, en Cotacachi, en la zona de Intag, donde los niños a una hora tienen que caminar muchísimo, por ejemplo, para poder acceder a una escuela, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos haciendo como los máximos esfuerzos para de alguna manera mirar también de manera integral, valga la redundancia, también cómo intervenimos a nivel de la vía, pero cómo también fortalecemos todo lo humano, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es fundamental llegar con nuestro programa Huevo Imbabura, que es llegar con una comida caliente a más de 3.200 niños en la provincia, y cómo priorizamos frente a la demanda, que es infinita finalmente, cómo priorizamos esos sectores, esas comunidades donde los niños pues tienen que llegar después de horas de camino. Eso sucede todavía ¿En dónde se les da la ¿no? alimentación? ¿En las escuelas? En las escuelas. Tenemos un convenio, Huaua Imbabura, que es parte del programa Huarmi Imbabura, tiene un convenio con el Ministerio de Educación para justamente, pues nosotros hacemos todo lo que es la compra de alimentación a los productos, a los productores de las comunidades, y a partir de ahí, con una contribución también de los padres en especie, es decir, preparando la comida, nosotros llegamos. Es importante. Perdón que me interrumpa, ¿esto reemplaza al programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación? La verdad es que no lo reemplaza. Ustedes saben que ya en este momento no tenemos eso en casi ninguna de las escuelas, entonces creo que estamos haciendo algo urgente. Ustedes han visto a nivel nacional la manera en que los niños y las niñas de este país están dejando de ir a la escuela, y eso es algo Justo muy se le iba a doloroso preguntar, como porque país, el nivel de deserción muy escolar doloroso. es Y las cada madres vez más nos dicen, conversan con nosotros y nos dicen, bueno, si es que va a haber comida, vamos a hacer el esfuerzo de mandar a nuestros huevos a la escuela, y no es un elemento menor, ¿no? Considerando que la desnutrición y el hambre todavía es una vergüenza para nosotros como país, ¿no? Entonces caminamos hacia allá, no hemos escatimado esfuerzos para ponerle también ahí recursos, hemos hecho gestión con el Programa Mundial de Alimentos justamente para poder llegar a estos espacios tan sensibles. Pero yo les quiero decir que con estos 3.200 niños y niñas tenemos muchos todavía que se quedan afuera, y el gran desafío es poder seguir tocando puertas de la cooperación internacional para poder responder más. ¿Cómo se priorizaron estos casos? ¿Existe un mapeo de sectores que se sabe que son más sensibles a la diserción? Efectivamente. Primero pasamos por lo que es un análisis de los datos del Ministerio de Salud Pública. Yeah. Es decir, que aquí, como en Ecuador y en Latinoamérica, tenemos un calco de lo que es la exclusión económica y con el mapa étnico-racial, ¿no? Entonces, donde se concentra mayores niveles de desnutrición, que supera la media nacional, es Cantón Otavalo y Cotacachi, donde igual se concentran comunidades indígenas. Hay varios factores, ¿no?, estructurales, pero básicamente temas de desnutrición y temas también de lo que es acceso a la justicia. Para nosotros es muy importante, porque de esa manera nos permite llegar a la comunidad, a los padres y madres de familia, con una comida, para poder ahí también trabajar lo que es prevención de violencia y transformación de patrones de género. Bueno, oiga, prefecto, viceprefecta, decía el prefecto hace minutos, cuando hablábamos del tema de vialidad, ya había mencionado el tema del riego. Creo que es una discusión superlativa en situaciones de extensa sequía, por otro lado las lluvias torrenciales, el cambio climático. Aquí mismo en esta provincia la idea era conversar aquí teniendo la Imbabura de fondo, y lamentablemente ha llovido el día de hoy, pero ¿cómo están trabajando ustedes en el tema del riego para, más allá de las condiciones climáticas, garantizar que va a llegar agua a los sembríos de la provincia? Sí, hemos logrado revestir 60 kilómetros de canales de riego. Cuando uno reviste, evita que el agua se filtre y llegue en menor cantidad. También hemos construido varios reservorios, estamos adquiriendo también una maquinaria especial para que puedan acumular el agua, reservar el agua y poder también irrigar, dando asistencia técnica. En buena hora en Imbabura hay agua, lo que hace falta es aprovecharla de mejor manera. También tenemos un programa de roturación de suelos. Normalmente se le conoce como cangagua, suelo duro que no permite cultivar. Tenemos una maquinaria especial que le rompe este suelo, le remueve, y luego puede estar habilitado para la producción.
Aquí se logra primero mejorar la producción agrícola, mayor seguridad alimentaria y también la generación de empleo para las personas. Pero aquí en la provincia tienen un proyecto tal vez similar al que se está implementando en la prefectura de Pichincha, que tiene varios años, que es el canal de riego Tabacundo, Cayambe. ¿Tienen ustedes algo parecido acá? Pesillo Imbabura. El Pesillo Imbabura. El Pesillo Imbabura ya... Me acuerdo cuando era proyecto. Sí, el Pesillo Imbabura hoy es para Imbabura solo agua potable. En Pichincha es agua potable y riego. Claro, aquí hay también canales importantes, canal de Salinas, de Ambuquí, en fin, o sea, hay varios canales que los estamos tratando y lo que más se necesita es revestirlos para aumentar el caudal. ¿Qué significa revestir los canales? Normalmente los canales son de tierra, son naturales, ¿no? Entonces, si uno le reviste con cemento o con tubería, se evita la filtración y puede llegar más caudal y en menor tiempo posible a las hectáreas, a los terrenos. Eso lo trabajamos con las juntas de agua y tenemos ya un avance de cerca de 60 kilómetros. Tenemos algunos proyectos que también los vamos a ejecutar en este año. ¿Cómo se transforma, Paulina, esto? El riego parecería un tema más sencillo, pero que de alguna manera se transforma en progreso para la comunidad, en empleo, en que la gente no salga, no migre de la provincia, en mayor estabilidad. ¿Tiene una conexión directa con esto? Sí, pero antes de eso creo que es importante decir también de que puede sonar sencillo un tema de riego y tal, pero finalmente lo que estamos buscando nosotras en la gestión es que todas nuestras políticas igual tengan una profundidad en lo que estamos haciendo. Uno, a partir del diagnóstico, de tener data, pero otro también, uno de los desafíos es que podamos transversalizar el enfoque de género también en todas las actividades y en todas las direcciones. Es decir, cuando vamos con un programa de riego, ¿cómo hacemos para que las mujeres también sean beneficiarias, ¿no? Porque recordemos la data nacional, qué es lo que están viviendo las mujeres rurales, ¿no? Si hablamos de exclusión económica, pues las mujeres en la ruralidad son 3 veces más excluidas, ¿no? Entonces, todos nuestros programas, nuestras políticas de fomento productivo, de acceso al riego, están conectadas también y están, digamos, de alguna manera también mirando esa manera de entender de manera integral la realidad. Y quiero comentarles justamente, sin hacer una extrapolación, pero es importante decirlo acá para que ustedes puedan sentir, ¿no?, que estamos como compartiendo y tenemos una misma visión de la profundidad que tiene que tener la política pública. Estamos ya a días de firmar un convenio con la Diputación de Vizcaya en el País Vasco, justamente para poder construir un plan hasta el 2027 para la transversalización del enfoque de género en todas las direcciones de la prefectura de Imbabura. Y obviamente nosotras haremos lo propio con el componente plurinacional. Es decir, si tenemos una ordenanza que trabaja el tema del fomento productivo, como eso tiene que estar necesariamente atravesado con el enfoque de género. Yo creo que eso no es menor, cuando en general las prefecturas han sido como figuras e instituciones bastante anquilosadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos traducir eso en un ejemplo práctico? Porque esto del enfoque de género, que por supuesto he sido un gran defensor sobre esto, pero también hay ese discurso de que de alguna manera son cosas que son muy etéreas, que no se traducen en algo práctico. Un ejemplo, por ejemplo, en el riego, ¿cómo hablamos de una transversalidad, de un enfoque de género para garantizar un mayor acceso y que no se vulneren los derechos de las mujeres? Ya, yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces cuando hablamos de la transversalización, finalmente se diluye ya en la práctica. Pero bueno, yo te voy a mencionar 2 temas concretos. El uno, por ejemplo, en las asambleas. Cuando nosotros vamos a las comunidades, tenemos que asegurarnos que haya la participación de las mujeres. De hecho, hablábamos del programa Contigo Construimos aquí en el Cantón Otavalo y quienes han liderado son las mujeres, porque están a la base de lo que es el tejido social en las comunidades. Entonces, igual estamos cuidando esa parte para que haya la participación de la mujer, para que haya la voz, porque nosotros las mujeres, tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, somos las que mantenemos muchas las actividades de cuidado, que son las que finalmente determinan cómo va la vida. Y eso también trasladado al tema de la agricultura. Y otro tema específico, por ejemplo, en el tema de la transversalización del enfoque de género, es que nosotros tenemos programas de fomento productivo. Por un lado, en la dirección de fomento productivo tenemos pues todo un tema de apoyo a los emprendedores.
Pero en el lado de WARMI también trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia, es decir, cómo vamos anclando también dentro de una política de apoyo a los emprendimientos a mujeres que necesitan salir, que necesitan tener autonomía económica para salir de estos ciclos de violencia, ¿no? Se les denomina acciones afirmativas. Por ejemplo, si vamos a apoyar un emprendimiento, hay una ordenanza. Exigimos que la Asociación de Economía Popular que va a ser beneficiada tenga un número de mujeres. Y lo que decía Paulina, en cuanto ya a las actividades directamente de WARMI, lo que buscamos es de que no solamente haya una intervención emergente, que es la asistencia psicológica, la asistencia legal cuando ha habido algún acto de violencia de género, sino también una asistencia financiera. Para que, ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, un apoyo económico para que pueda emprender su propia actividad económica. Normalmente la violencia de género se reproduce por la dependencia financiera que tiene porque no tiene autonomía. La mujer del esposo, por ejemplo. Ha sido una de las herramientas importantes para mantener la violencia y para mantener un sistema patriarcal, es la dependencia económica. ¿Por qué soporta una esposa el maltrato, por ejemplo? Claro. Porque no puede no puede divorciarse porque depende financieramente del esposo. Y porque teme que se va a quedar sin nada, que no va a tener trabajo, que no va a poder tener su propia autonomía laboral, financiera, económica. Y finalmente la data nacional nos dice así, ¿quiénes tenemos los empleos más precarios? ¿Dónde está el grueso de la población informal y que sobrevive? Pues somos las mujeres, ¿no? Entonces hay un rostro también en todo lo que es el mapa laboral y a eso es lo que nosotros le hemos querido apuntar también, trabajar todo el tema de la autonomía económica. Tenemos una inversión de $91,000 en este 2023 a lo que son apoyo a emprendimientos. Por un lado, a jóvenes de pueblos y nacionalidades, por igual condiciones estructurales de marginación para la entrada al mercado laboral, y a las mujeres sobrevivientes de violencia. Ese recurso lo hemos conseguido a través de gestión con la cooperación internacional, con la cooperación alemana sobre todo, y eso es importante para nosotras porque no podemos decir, bueno, tenemos los recortes y nos quedamos de brazos cruzados. Eso dijimos antes de llegar acá, estamos poniendo todo nuestro contingente, inclusive por nuestras historias personales, creo que hablamos varias lenguas, tenemos acceso a varios espacios también, y eso lo estamos poniendo, yo creo que con bastante éxito a disposición de Imbabura, y queremos seguir trabajando. ¿Cómo se trata este tema in-house, dentro de la prefectura? Porque es que hemos hablado un montón de esto, e incluso el hecho, Richard, de que haya mencionado las acciones afirmativas ya marca una tendencia política, porque también hay un sector que dice que las acciones afirmativas no son correctas y que todos deberíamos, por alguna razón, hacernos con las mismas oportunidades, supuestamente, pero... Como que no hubiese una sociedad que tiene privilegios, ¿no? Como que no hubiera todo un sistema de iniquitativo aquí en el Ecuador de diferentes condiciones. Desde el hecho que tú estás estudiando ya tienes un privilegio. Desde el hecho de tener acceso a la educación, como tal, hablamos, la diserción. Pero entonces, desde dentro de la prefectura, ¿existen estas políticas para garantizar que dentro, como estructura, tampoco se repliquen? Rápidamente, esa ha sido la apuesta de pasar de un patronato a una dirección de género y derechos humanos, porque no solamente significa un cambio administrativo, significa que realmente transversalizas este enfoque de derechos en toda la prefectura, y es algo ambicioso efectivamente, ¿no? Porque no es tan sencillo, a veces sí nos toca a nosotras pues un poco lidiar, visto que WARMI también, el programa emblemático a través de la Dirección de Género y Derechos Humanos, digamos, tiene el 70% de su personal que es de pueblos y nacionalidades. Tiene el 36% que es bilingüe y quichua español, ¿no? De alguna manera estamos concretando, pero es un gran desafío y yo espero que podamos en estos años trabajar también, digamos, hacia adentro. ¿Y qué dice el prefecto de ese desafío? O sea, sí, compartimos el enfoque. ¿Tienen esa misma visión, prefecto? Obviamente, precisamente la ley, el COTAD, decía de forma clara que hay que eliminar los patronatos, sobre todo por ese enfoque asistencialista. No se trata de a una mujer que ha sido violentada entregarle una canasta de víveres y hasta luego. Se trata de acompañarle, de darle las herramientas necesarias. Y las acciones afirmativas precisamente es porque los datos nos dan que es una sociedad con desigualdades y hay que compensar, hay que dar las herramientas Pero necesarias. deberíamos llegar en algún momento, el ideal social, perfecto, sería llegar en algún momento a que ya no se necesite acción afirmativa.
Obviamente, porque van cambiando los indicadores y las prioridades del Estado debe ser, si es que se ha logrado superar un problema social, ir atendiendo a otros. Pero como que estamos lejos, no sé cuántas generaciones van a pasar por eso. Pero por eso, o sea, es necesario primero tener la información necesaria, porque también cuando uno llega a la prefectura tiene varias demandas y uno debe priorizar, pero puede ir cambiando esa prioridad en el tiempo. Y comparto con ustedes, si hay ya condiciones de competencia como educación, como salud, nutrición, obviamente ahí es cuando ya funciona la competencia, pero mientras tanto el Estado es fundamental, tiene que intervenir en la sociedad, en la economía, para lograr estos equilibrios. Ahora, yo le pregunto, les pregunto a ustedes, autoridades, en esta charla con José también que estamos compartiendo aquí en la provincia de Imbabura. Esta provincia, económicamente, productivamente sobre todo, porque es una provincia agrícola y ustedes nos refirieron, nos explicaron un poquito la dinámica. Para mí, como les digo, perdón mi ignorancia, pero ha sido una novedad saber que aquí se produce café, yo no lo sabía. Yo conocía otro tipo de productos que se generaban acá en la provincia. Pero económicamente se puede garantizar la soberanía alimentaria del imbabureño con los productos imbabureños y se puede, tras garantizar esa soberanía, de alguna manera esos productos llevarlos a otras zonas del país y que esto genere un efecto dinamizador en la economía productiva de la provincia? Si logramos una provincia con seguridad y soberanía alimentaria, y lo hacemos en todo el país porque existen condiciones, estamos resolviendo uno de los problemas que es garantizar la alimentación de la gente. Esto se vio fundamentalmente en la pandemia, en donde ante la dificultad de las importaciones teníamos que resolvernos, y aquí jugaron un rol fundamental los agricultores, las comunidades. Increíblemente en la pandemia no hubo desabastecimiento de alimentos, ¿verdad? En el Ecuador. Por eso es importante conservar la frontera agrícola, garantizar de que los ciudadanos tengamos acceso a la alimentación. Y ahí es cuando el Estado también tiene que promover, tiene que apoyar. Pero ¿cómo se hace con los productos? Porque, por ejemplo, en la Sierra Centro tienen un problema donde se generalizó el cultivo de papa y ahora tienes poblaciones como Chuquilán con unos índices de desnutrición crónica infantil, pero brutales, porque aun cuando tienes, y usted mencionaba, Richard, que en Imbabura, por ejemplo, tienes todos los pisos climáticos, pero muchas veces se ha generalizado el cultivo de cierto producto y eso hace que no haya una diversidad, porque antes las comunidades cultivaban lo que consumían, ahora en ciertas comunidades se está cultivando para vender, entonces ya no cultivas todo lo que necesitas. Yo creo que eso pasa porque finalmente hay un sistema económico del que no podemos escapar, ¿no? Y si antes las familias un poco tenían una visión más integral quizás de su seguridad alimentaria, finalmente hoy lo que tenemos es que el mercado dicta, ¿no? Entonces tienes en nuestra provincia hermana, Carchi está igual, llena de papa y de repente puedes tener el quintal a 20, 25 y después de unos meses baja a $5. Y la economía familiar el agricultor, cae. la agricultora pues en la quiebra. Entonces creo que ahí es importante que el Estado entre y juegue un poco un rol planificador y creo que es importante ya ir pensando también hacia otra escala. Finalmente nosotros aún estamos en el tema de la producción, pero creo que los desafíos también globales como humanidad es ir pensando hacia una producción más limpia, ¿no? Y eso necesariamente nos va a obligar, igual como Imbabura, como Ecuador y como el mundo, a mirar también la calidad, ¿no? La calidad de lo que estamos comiendo, lo que se produce y también darle una valoración a eso. Creo que ese es un gran desafío. Pero yo quisiera aquí, Fabricio, indicarle de que si bien es una de las actividades más importantes la agricultura, la ganadería, también hay bastante producción de leche, también el turismo es una de las actividades que mayor de generación esta provincia tiene un potencial turístico impresionante que me gustaría saber si lo están aprovechando. La intención es precisamente promocionar la provincia en este contexto de geoparque. Hay un desafío importante que, por ejemplo, es la rehabilitación de la línea férrea que se suspendió aquí en la provincia de Imbabura, la ruta Otavalo-Ibarra, Ibarra-Salinas, que va a fomentar el turismo también. Estamos trabajando el ferrocarril. El ferrocarril, precisamente que pasa por varias comunidades. Sí tratamos de fomentar, a más de la actividad agropecuaria, el turismo, también actividades artesanales. En San Antonio, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí artículos de madera, San Antonio de Ibarra. Se unió en Cotacachi el cuero, los textiles en Otavalo, en Antonio Ante.
Si esto además configuramos con la gastronomía que tiene nuestra provincia, que también es diversa, dada los pisos climáticos, ustedes pueden encontrar en cada sitio una gastronomía especializada, un plato típico. Se puede ir haciendo de la provincia una provincia con producción, con oportunidades de empleo, como siempre estamos reiterando. Eso es lo que buscamos como prefectura también dentro de nuestra competencia de desarrollo económico, y es lo que buscamos, aprovechar todo el privilegio que tenemos de tener esta naturaleza, el geoparque. Tenemos aguas termales, por ejemplo, en varios puntos, no sé, Chachimbiro. Que es, además es propiedad es un activo de la prefectura. Aquí hay una muestra de cómo lo público puede tener servicios de calidad. ¿Y las termas de Chachimbiro son de la prefectura? Las termas de Chachimbiro son de la prefectura. Yo no sabía que era de la prefectura. Hoy ha habido una reestructuración administrativa para garantizar servicios de calidad para que vengan los turistas. Había la piscina olímpica, que es una de las pocas a nivel nacional, que estaba abandonada durante años, de 50 metros de largo. Esa es olímpica, ¿verdad? Es olímpica, donde también ha mostrado Imbabura como un referente de la natación. La recuperamos y hoy está al servicio de la población. ¿Y hay alguna planificación de algo que ha estado pendiente a lo largo del tiempo, que es la recuperación del lago Yaguarcocha? ¿Se ha pensado en esto? Sí, lo que nosotros buscamos desde que la provincia, en base a un trabajo en el que no solo la prefectura tiene la responsabilidad, ¿no? En este caso, ¿Quién debe asumir esa responsabilidad de Yaguarcocha? Son varios elementos ahí. Por ejemplo, el riego, que muchas veces desemboca en la laguna de Yaguarcocha, tiene que ser controlado para que el agua no llegue contaminada. Pero también el municipio tiene que regular el uso de suelo alrededor de la laguna. El Ministerio del Ambiente, el espejo de agua. Entonces cada organismo, cada institución tenemos que asumir nuestra responsabilidad y trabajar por Yaguarcocha, por San Pablo, por 27 lagos que tiene la provincia de Imbabura. Yo solo quiero abonar con dos elementos al tema igual que acaba de mencionar el compañero prefecto. Por un lado, en esta visión de fortalecer lo que es el turismo en Imbabura, creo que hay que apostarle muchísimo al turismo deportivo. Creo que es una de las más grandes movilizaciones que tenemos entre provincias, igual tiene que ver con el deporte. Aquí tenían antes carreras de autos. Seamos un poco más ecológicos. Digamos, claro. Por ejemplo, tenemos lo que son trails, tenemos los escenarios naturales ideales para poder igual hacer triatlón. Bueno, yo creo que a eso le queremos apostar mucho. De hecho, en nuestra administración hemos estado auspiciando y apoyando la travesía Cuicocha. Estamos siempre vinculados con los presidentes de los GAT parroquiales para hacer los trails en Pimampiro, en todo lado. Creo que eso es algo que igual estamos como buscando impulsarlo con bastante fuerza, porque igual a los dos nos gusta mucho hacer deporte. Para que vean que hace un rato decía que de verdad se entienden, no, de verdad nos entienden. ¿Pero qué deporte hace? Yo hago triatlón y acá el prefecto ya les va a contar lo que hace. ¿Hace triatlón? Yo hago triatlón. Claro que sí. Sí, ya le voy a indicar. Y ahora espera, sí. Una vez, oigan, haciendo un chascarrillo, una vez me vine acá a un ciclopaseo en Ibarra. Casi me muero. Esto que tú haces bicicleta. Sí, pero yo soy gordito, pues, o sea, yo soy ciclista que recién nació en la pandemia, porque yo era solo pelotero, pero en la pandemia ya obligado no necesitaba hacer deporte y empecé a hacer bicicleta y le cogí el gusto. Pero vine acá a un ciclopaseo de la pista de Yaguarcocha, había que subir hasta una montaña y luego bajar y pasar por la ruta de las haciendas ahí en Ibarra. Durísimo, durísimo. Por eso le pregunto a usted, maestra. Sí, a mí el deporte es, como la política, una de mis pasiones. Ya. Y otro elemento que yo quería poner aquí en la mesa es que, y que nos hace fuertes como Imbabura, es que finalmente nosotros tenemos un bien intangible que es la comunidad y son el nivel de seguridad que tenemos en algunas comunidades, ¿no? A veces pensamos que, de hecho está de moda decir eso, de que más seguridad pues, es sinónimo de más policías y más armas o más de estados de excepción, para ser un poco irónicos. Pero finalmente creemos que no, que es el tejido social que existe en las comunidades. El sentido de comunidad. El sentido de comunidad, y creo que eso es lo que atrae a muchos turistas nacionales de las provincias vecinas que nos vienen a ver, porque si se van a una comunidad lindísima por aquí mismo,
a Mojandita Curubí o a Zuleta, finalmente tienes un espacio que está cuidado por la comunidad y que sabes que estás seguro. Entonces creo que eso es algo que ha sido construido secularmente por la gente, quizás no por el Estado, pero es a nosotros también como prefectura de cuidarlo, de llevarlo, de abrazarlo, para que finalmente eso nos permita también seguir siendo un espacio. Que en un país tengamos que vender, no como un lugar de, oye, de aquí todavía estamos seguros, aquí tienes una islita de seguridad, pero creo que es algo que sí pasa y que he sido testigo del sentido de comunidad, cómo puede ayudar a una sensación de seguridad, de hecho, en la ciudadanía. Pero también quería preguntarles el tema de Otavalo, porque Otavalo es tal vez uno de los lugares donde no solo es turismo nacional, sino se ha impulsado un montón el turismo internacional y el reconocimiento, por ejemplo, de la Plaza de los Ponchos y el nivel de desarrollo que ha tenido alrededor con restaurantes y restaurantes de primera. Yo he ido recién a la Plaza de los Ponchos y he visto cómo ha crecido de lo que yo iba de niño, por ejemplo, a tener restaurantes con una diversidad gastronómica increíble y que tú ves un desarrollo de infraestructura y todo eso. ¿Cómo potenciar eso que Otavalo está aquí en Imbabura? ¿Cómo potenciar eso alrededor en otros lugares? Porque en gastronomía, por ejemplo, sabemos que de Ibarra el helado de paila. O sea, tenemos como diferentes puntos. En Atuntaqui tenemos la fritada. O sea, creo que Imbabura es una de esas provincias que tiene esa peculiaridad que en diferentes cantones nosotros tenemos esa idea de qué se come en cada uno, que no es usual en todas las provincias del país. Yo solo quería complementar lo que dijo Paulina, que el sentido de comunidad ayuda a la seguridad. Sin embargo, más de eso, la prefectura en este año entregó patrulleros a la Policía Nacional y equipamiento para que haya un turismo seguro. Esto lo hemos hecho a pesar de que directamente no es nuestra competencia, pero también hemos aportado en este año con recursos de la prefectura. Y lo otro, pues sí, lo que tú dices, José Luis, en cada ciudad, en cada comunidad uno encuentra diversidad, una diversidad gastronómica que es parte también de la identidad de la provincia y una potencialidad turística. Pero de cara a lo que dices, José Luis, sí, existen como varios factores, ¿no? En algún momento la Plaza de Ponchos fue el mercado artesanal más grande de Latinoamérica. Ahora ya no, han cambiado un poco las características, pero lo que pasa en Otavalo finalmente es un laboratorio en Otavalo a nivel sociológico, creo, porque los otavaleños, los y las otavaleñas somos, creo que culturalmente hay una tradición de mucho viaje, ¿no? Gente muy cosmopolita a través de todo lo que es la venta de artesanías y eso hace que también mucha gente viaja. Otavaleños, por ejemplo, que han migrado a Europa. Regresan y, por ejemplo, aquí donde uno puede comer la mejor pizza de Imbabura o de Otavalo es en Peguche, de una señora quichua que durante años vivió en Italia, por ejemplo, y que hace una pizza, pero así deliciosísima y que es como se la haría en Italia, ¿no? Entonces, esas particularidades también culturales que tenemos en el cantón hacen que finalmente pasen cosas distintas, porque sí es verdad, hay restaurantes, hay cafeterías, inclusive a nivel arquitectónico, si ustedes se dan una vuelta por el centro de Otavalo, es como que hay otro aire, ¿no? Sí, y yo no quería decirlo para no sonar mal, pero tiene esos aires europeos, o sea, es que tiene aires de ciudades. Mejor que lo haya hecho conmigo, yo también estaba pensando lo mismo. Sí, es que es verdad, por eso yo decía, es que no es cuestión de inventar el agua tibia, es cuestión de aprender de lo que se ha hecho en sectores que se han potenciado y ver lo que funciona. Y además es interesante que regresan, o sea, que no se desarraigan de su terruño y regresan con esa experiencia internacional, ¿no? Pero Fabricio, pensando en toda la dimensión que es Imbabura, también hoy Cotacachi se ha transformado en un lugar donde llegan muchos extranjeros, porque es una de las ciudades que mejores condiciones brinda para vivir, ¿no? En su momento recibió premios internacionales, ¿no? Así como a Otavalo, a Ibarra, que son las dos ciudades más grandes, uno puede ir a Cotacachi y disfrutar de un buen café, pasear, comprar artículos de cuero. 5 estrellas de Cotacachi. Y uno puede ir a Tuntaqui también, donde compra textiles, donde disfruta también de la fritada, de los cuyes. En Urcuquí está Chachimbiro, por ejemplo, y Pimampiro, que se ha transformado en el principal abastecimiento de frutas del norte del país. Yo diría que igual o más que Ambato, con el respeto que merece Fabricio. Está tocando las piedras. Está hablando de Mocha, de Ceballos. No, hoy Pimampiro abastece a los mercados del país con frutas como granadilla, mandarina, duraznos. Entonces sí es una provincia muy linda con grandes potencialidades.
la que como prefectura queremos aprovechar. En honor al tiempo, que ha estado muy interesante la charla, ¿cuál es la visión de futuro? Ustedes han cerrado el primer año, y por eso esta charla, un primer año que seguramente para usted, Richard, para usted, Paulina, debe haber sido no solamente de ejecución, sino además de aprendizaje, o de aprendizaje primero y luego de ejecución. Siempre el primer año suele ser muy complejo por estas particularidades cuando recién se asume, pero ya la gente pide resultados para el segundo año. ¿Cuáles son los retos del futuro? Y les pregunto a los dos para ir cerrando esta charla, prefecto, viceprefecto. A ver, primero trabajar en equipo con los municipios, más allá de cuestiones de orden político-ideológicas, con los gobiernos parroquiales, con el mismo gobierno nacional. Tenemos proyectos viales importantes como Cotacachi-Mantá, Pimampiro-Chugá, que llegan a zonas altamente productivas, entre otros proyectos. Creemos de que en este año vamos a superar lo que nos comprometimos en los 150 kilómetros, continuar con el riego. Por ejemplo, tenemos el Centro Deportivo Piscina Olímpica, que además de la existente vamos a construir una nueva piscina olímpica cubierta para este turismo deportivo, para que vengan acá campeonatos nacionales e internacionales. Tenemos previsto, por ejemplo, el complejo deportivo familiar Yuyucocha también lo vamos a trabajar con un crédito del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y sobre todo cumplir con lo que nos comprometimos en campaña. Yo creo que hay que dignificar la gestión política. No, normalmente los políticos ofrecen millones que nunca llegan, ofrecen obras faraónicas que nunca las hace, pero nosotros con Paulina estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido. Y ojalá podamos, y lo vamos a hacer, por ejemplo, en vialidad, llegar mucho más allá. Soñamos en una provincia productiva, de oportunidades, turística, que nos visiten, que la gente pueda vivir con dignidad, que es lo que queremos. Tenemos un país y una provincia tan linda que creemos que cuando hay planificación, cuando hay trabajo en equipo, cuando tenemos metas que se pueden cumplir, es posible lograr esa provincia que tanto anhelamos. Y en cuestiones de mejorar, porque a veces también la gente obviamente ve este tipo de entrevistas y dice también, un año de gestión, ¿qué se ha aprendido de, ok, esto como prefectura tenemos que mejorar para el próximo año? Sí, por ejemplo, tenemos que mejorar ciertos procesos internos, institucionales, dado que son a veces, muchas veces burocráticos, tenemos que responder con mayor agilidad, sobre todo en los procesos administrativos internos, que es un desafío también. Y aquí decirles que la muestra de esa voluntad de trabajo en equipo es precisamente que estamos compartiendo el poder, estamos trabajando en función de las capacidades que tenemos. Paulina tiene experiencia, fue directora del MIES, fue gobernadora y su formación es en género. Yo fui alcalde, tengo experiencia en infraestructura. En gestión, mi formación es como economista de desarrollo económico y nos hemos... Usted preside una comisión legislativa en la Asamblea, pues además. Sí, de gobiernos autónomos. Tenemos la experiencia suficiente, hay que aprovechar las experiencias y la formación que tenemos, complementarnos y sacar adelante. En un país que parecería obvio decir que prefecto y viceprefecta tienen que trabajar juntos, pero en este país no es tan obvio. Por eso yo les decía que qué bueno verles a los dos juntos. Paulina, para terminar, la parte social. Usted ha estado muy empoderada en los temas sociales, en los temas de Warmit. ¿Cómo se proyecta este siguiente año? Bueno, nosotros en este año creo que hemos cumplido con creces, voy a decirlo, porque sí ha significado un trabajo a presión. Hemos eliminado patronato, construido una dirección de género y derechos humanos y hemos aperturado 2 centros. El centro Warmi en Otavalo y el centro Warmi en Ibarra. Nuestra apuesta es para los próximos años pues, tener un centro Warmi en cada cantón. Ojalá lo podamos hacer, estamos en conversaciones con los distintos alcaldes y claro, nuestra ambición también es nuestra como binomio, como administración, que podamos proponerle al Ecuador lo que es un modelo de política pública en clave plurinacional e interseccional. Esa es nuestra mayor ambición, porque también creo que es importante pensar
Además de la oferta de servicios, como ustedes saben, estamos en lo que es la prevención y la atención y la reparación en los temas de violencia, pero también creo que nosotros como Estado, como gobierno local, tenemos que proponer políticas públicas. Y en ese sentido, muchas veces escuchamos de este Estado plurinacional, ¿no? Y cómo nosotros lo vemos ya en concreto es efectivamente en nuestros servicios en Guarmi. Ojalá haya otro espacio para un poco conversar un poco más, pero como por ejemplo el tema de el bilingüismo en el acceso a los servicios es un índice y un medio verificador de la eficiencia. Como una persona en Guarmi, si quiere irse pues, a hacer una terapia de sanación o reparación, se va tanto al psicólogo, digamos, de la medicina occidental, cuanto a una mujer sanadora que también le ofrece. O si va a hacerse una atención en salud de la mujer, pues se va a una obstetra, pero también tiene la atención con la compañera partera. Y eso asegurado desde el Estado, eso asegurado desde la prefectura. Yo creo que esos son también nuestros... de cara a pensar cómo fortalecer este Estado, a tener política pública en estas dos claves. Y claro, no voy a dejar de decir que queremos seguir trabajando mucho el tema de la cooperación internacional. Para nosotros es fundamental podernos apalancar por ahí, porque sin perder de vista que nosotras como gobierno tenemos que poner muy claramente cuál es la política pública que hay que seguir, poniendo las reglas del juego, pero sin duda alguna, en los tiempos que corren y con el debilitamiento del Ejecutivo, pues tenemos que apostarle también. Paulina, una palabra clave y con esto cierro sobre la política pública como tal, porque yo creo que para las personas que creemos en la progresión de los derechos humanos, sí es un tema un poco que da miedo esto de decir, ok, tenemos hoy en día en Imbabura una prefectura con enfoque de género, pero ¿qué pasa que el día de mañana no? Que viene una prefectura con una tendencia ideológica totalmente diferente. ¿Existe una garantía, hay alguna manera de que estas por ejemplo, Guarmi, estos proyectos que se están haciendo y que usted habla de política pública, trascienda más allá de quien esté en la prefectura de turno y que se convierta, y hay una garantía que se convierta en una política verdaderamente pública, algo que no pueda tocar una siguiente administración? Mira, yo te voy a ser totalmente honesta, considerando la cultura política que tenemos acá. Yo creo que eso es lo que quisiéramos, ¿no? Apostarle a la institucionalización, que cuando existe retroceso de derechos a nivel estructural, ¿quiénes son las más afectadas? Somos nosotras las mujeres, las diversidades sexuales, los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, lo que tenemos que hacer, por eso también estamos trabajando en gobernanza, es justamente apropiarle a la comunidad, es justamente poder hacer ese trabajo de empoderamiento en derechos, para que de alguna manera, si nosotras ya no estamos, pues que sea la población que asegure eso también y que ponga presión para ese cumplimiento. Yo creo que por ahí va. Politización. Ahí estamos despidiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es una cortesía de la Hostería Puerto Lago que nos ha facilitado sus instalaciones. Aquí están las empanadas del Yamor, que es uno de los platos típicos de Otavalo. Y también Fabricio decía que no sabía que había café. No, yo soy un ignorante para eso. Hoy me he inaugurado al saber eso del café. Le entregamos aquí un gracias. café de Canamballe y a José Luis también un Ay, café muchas de gracias. Y café de especialidad, dice, ¿ah? Vamos a trabajar en posicionar la marca, la denominación. Hay que hacerle. Que es café producido en Imbabura. Muchas gracias, perfecto. Todo lo que deriva del café, los helados de café, los caramelos de café, el alcohol de café, todo. Qué rico, muchas gracias. Por favor, que me capte sonriente con el café. Muchas gracias. Ya, seguimos. Pues sigan ahí. Todos. Muchas gracias.